Ok, ya. Hola, mi gente preciosa. Aquí donde yo estoy ya es de tarde, así que buenas tardes. Ahora mismo siento que estamos todos conectados más que nunca, claro que sí. Estos eventos, estos acontecimientos que se han presentado en las últimas horas, por supuesto que nos tienen a todos movidos, por eso es que me siento guiada a hacer una lectura de energías. En este momento a ver cómo están las cartas, qué nos hablan, qué nos dicen. He recibido muchos mensajes de vosotros por medio de Telegram. Gracias por sus mensajes. Espero haberlos contestado todos y el que no haya podido, pues espero que me comprenda. Mis disculpas. Vamos a comenzar desde ya. Trataré de responder todo lo máximo que pueda. Saben que me encanta estar conectada con ustedes. Este maravilloso oráculo nos está diciendo que se presenta un camino, wow, se presenta un camino difícil, número 1441. Eh, Pide ayuda y aprende. Todos estamos conectados. Hablando de conexión, sí, señor, yo siento que estos son uno de los momentos más importantes que estamos viviendo. Un momento cumbre, un momento fuerte, un momento bastante de que se nos está poniendo a prueba para ver el nivel de resteo, el nivel de compromiso de todos y de cada uno de nosotros. Yo no voy a irme por delante con mis opiniones, prefiero que las cartas lo hagan, claro que sí, para eso estamos aquí. No es mi opinión, es la opinión de las energías, por eso es que me encanta conectarme con ustedes, por eso es que me gusta hacerlo frente a ustedes, porque muy aparte de mi opinión, yo adoro que las energías hablen. Tenemos aquí actualización de la luz solar, chakra de plexo solar, fuego interior, fuerza de voluntad. Ahora mismo se nos está poniendo a prueba a nivel de fuerza de voluntad, a nivel de temple, a nivel de fuerza creadora, de fuerza de fuerza de conexión. Eh, Siento que esta lectura va a estar un tanto fuerte porque lo amerita, porque si ha de ser, hay muchísimas cosas que hablar, hay muchísimas cosas que sentir. Me gusta mucho aquí que los ángeles y los arcángeles nos apoyan en este preciso instante de conexión, nos dicen que hay un desenlace favorable. Aquí dejo esta oración, la voy a dejar para el final, me quedo con el título, un desenlace favorable. Vamos a quedarnos de momento con esto. Arcángel Miguel presente, claro que sí. Algo está sucediendo a nivel energético, vamos a dar las gracias por ello. Vamos a dar las gracias por ello. Ya hay energías moviéndose, sí, señor. Aquí hay una gesta trabajando, una gesta libertadora trabajando desde hace muchísimo tiempo. Vamos a conectar de una vez con las energías. Voy a desconectar de mi opinión personal y voy a conectar con las energías. Ayúdenme ustedes, por favor, a conectar también. Aquí ahora mismo está saliendo una gesta libertadora, se está mostrando un fuerte resurgir de una energía, un retomar energético. Poco a poco nos vamos a ir enterando de por qué están pasando las cosas que están sucediendo. Muchas de ellas no tienen respuestas, pero el renacer es evidente, es importante, la toma de posición. Hay como una toma de posición. Se han dejado atrás a leones, a fieras. Primeramente se dejó atrás a una situación difícil a nivel mental. Edmundo ha salido de Venezuela, ciertamente está mismo aquí en España. Atravesó, como yo lo he comentado en videos anteriores, él atravesó un proceso hace poco tiempo por un proceso de bastante decaimiento a nivel emocional. Estuvo complicada su salud. Aquí se ve claramente el proceso que ha tenido que pasar, el resurgir que ha tenido, el retomar que ha tenido, la fuerza que tiene él. Yo siento que aquí hay un empoderamiento a nivel de emociones, a nivel de emocionabilidad. El camino, independientemente del que se haya tomado, si es bueno o es malo, no corresponde en este momento de justificarlo, no en este preciso instante. Vamos a seguir viendo lecturas, pero lo que me está llegando claramente en este momento de que ha vencido aparte de la complicación de lo que fue el compromiso emocional, mental, de salud, también atravesó una franja bastante fuerte en lo que se respecta a represión, tener la fiera atrás respirando en el oído, sabiendo que en estas circunstancias poco o nada se podía hacer. Por eso es que hubo una salida, por eso es que hubo un camino para salir. Me gusta esta carta de 8 Zen que he iniciado. Fíjate aquí, la voz interior
Esto aquí claramente se ha escuchado lo que es la conexión. Esto sí, desde el minuto cero estamos conscientes de que esto es una lucha entre el bien y la oscuridad. Esto no es algo común, esto no es una lucha normal. Todos lo sabemos, todos estamos muy conscientes de esto. Aquí la espiritualidad necesitó una salida, un escape para poder manifestarse de una manera más libre, de una manera mejor. La voz interior aquí primó. Aquí primó el sentido común, el decir, prefiero vivo fuera, puedo hacer más que muerto dentro o preso dentro. Lo simple y lo ordinario. Cosas tan sencillas, tan simples como lo que aparentemente para todos es lo más normal que debería tener un ser humano, que es la garantía de sus derechos básicos y primarios. Ya llegó un momento en que le estaban siendo vetados, censurados, imposible de poder evolucionar, trascender, crecer, avanzar en ese entorno. Por eso es que lo simple y ordinario tiene que volver a la vida, tiene que volver para poder ejercer lo que se necesita ejercer y dar la luz que se necesita dar. Vamos a sacar dos cartas más de aquí, la creatividad y la pena. Sí, señor, en el fondo de la baraja se me queda la intensidad, la velocidad con la que ahora se van a empezar a desenvolver cientos de eventos va a ser bastante fuerte, bastante creativa. En las próximas horas vamos a estar escuchando muchísimos movimientos que nos van a dejar prácticamente sin aliento porque son cosas muy fuertes que se vienen, declaraciones bastante fuertes, movimientos inesperados, como es bien dicho, cuando hay una conspiración, por así decirlo, tiene que ser hecha en silencio, tiene que ser hecha con mucho cuidado, con mucho mimo. Aquí hay cosas tan delicadas que no se pueden estar expresando, no se pueden estar diciendo a voz populi, porque simple y llanamente se caen y se derrumban. Eso lo vamos a estar entendiendo a medida que van a ir pasando las horas. Ahora mismo es normal esta sensación que tenemos todos, yo me incluyo, yo la primera. Por supuesto, yo tengo sangre en las venas también. Yo también siento el corazón recogido, independientemente de la evolución de las cartas, del tarot, de las energías, de todo esto. Es innegable no tener el corazoncito guindando de un hilo, claro que sí. Aquí tenemos, mira la cantidad, mira, saltó primeramente la carta. Saltó una carta de una sensación que se está teniendo ahora mismo de traición, de que nos han traicionado. El 7 de espadas es la traición, es esa pena que se tiene ante una posible traición, pero déjame decirte que con el preámbulo que estoy aquí obteniendo, energéticamente hablando, y lo que estoy sintiendo, esto es un mensaje precisamente para indicarnos de lo que no debemos de sentir. Esto es un momento en el que se nos está pidiendo más que nunca el creer y el confiar y el saber que todo se está haciendo de la manera correcta. Tenemos 4 de bastos, tenemos aquí 4 de bastos, caballero de bastos. Aquí tenemos notificaciones que van a llegar en las próximas horas. Esto no va a tardar, mi gente, esto no va a tardar en ventilarse. Aquí ahora mismo se están haciendo movimientos a nivel interno dentro del país, a nivel de país. Aquí se está reclamando, ya se están activando fuerzas internas a nivel país, a nivel territorio, que están actuando de una manera bastante agresiva y fuerte para ir hacia el régimen, y el régimen lo sabe. Vamos a estar recibiendo notificaciones en las próximas horas de denuncias, acusaciones por parte del régimen a grupos que ellos antes apoyaban y ahora resulta que ahora no. Cosas así, cosas contradictorias, mucha energía de contradicción, mucha energía de aguas turbulentas. Es momento de estar tranquilos, estar quietos, apegados a las energías, a la fuerte conexión que tenemos álmica, kármica, de crística con nuestro propio interior. No caigamos en perturbaciones, no caigamos en comentarios negativos, no caigamos en provocaciones, no caigamos en bajas de energía. Todo lo contrario, vamos a subirlas. Ahora mismo van a intentar por medio de notificaciones, por medio de noticias que nos van a estar bombardeando constantemente el régimen, dando una cara de celebración, dando una cara de festejo, dando una cara de que han triunfado. Déjame decirte que este triunfo es falso. Este triunfo, entre comillas, triunfo para ellos, porque en lo absoluto es un triunfo para ellos, es todo lo contrario. Aquí hay mucha presión interna y mucha presión externa. No precisamente a nivel internacional por caminos y vías regulares, sino por vías extras regulares, por caminos que no son los regulares y los que deberían ser por supuestamente.
Aquí hay muchas opciones ahora mismo que se están barajando y otras que se aperturan. El momento en que se están aperturando varios caminos a la misma vez. Tenemos aquí la estrella, me gusta la estrella, milagros que se presentan. El arcano mayor de la estrella nos habla de milagros, de dar con mucho pie y mucho atino a nivel estratégico. Aquí una pieza se ha movido independientemente de las condiciones que como hayan estado dadas. Aquí prácticamente que milagrosamente se ha movido una pieza muy importante, se ha resguardado una pieza muy importante, se está resguardando y más que se va a hacer. De momento va a haber, fíjate las conversaciones que se están dando ahora mismo. Aquí tenemos el arcano mayor número 5 del emperador, el emperador tomando fuerzas, recuperando energías. Yo, mi gente, yo estoy viendo ahora mismo muchísimos problemas, conflictos internos a nivel de tomar el control de órganos extraoficiales dentro de Venezuela. Como decir, vamos a resguardar, vamos a poner bajo resguardo a lo importante a nivel de legalidad. Y vamos nosotros ahora a actuar y a trabajar. Aquí se despiertan ferocidades, se despiertan, hay movimiento despertándose, yendo a por. Veo gente movilizándose, gente caminando, yendo hacia dónde, organizándose y comunicándose ahora mismo, poniéndose de acuerdo. ¿Por medio de qué vías? Imposible saberlo. Solamente entiendo en este momento que con muchísima inteligencia y muchísima fiereza también puedo entender. Antes de comenzar con las preguntas, fíjate algo, quise sacar esta carta que nada más y nada menos es el arcano del mundo, arcano número... Mentira, mentira, este es el arcano número 20. Esto representa al juicio, sí señores. Se va a estar cobrando justicia por las manos. Wow, es que es duro, es duro. ¿Cómo hago para suavizar esto? Mira, veo que en las próximas horas van a haber organismos extraoficiales, organizaciones extraoficiales, movimientos de personas que no pertenecen a ningún tipo de organización oficial, pero que están muy bien organizados, muy bien equipados, tomándose la justicia por sus manos, haciendo las cosas como ellos les corresponde hacerlas, de la única manera que saben hacerlo, en favor del pueblo, en defensa del pueblo. Veo enardecimiento, veo furia, veo mucha furia. Yo solo pido paz, pero que se haga lo que tenga que hacerse. Se activan movimientos internos que van a prácticamente cobrarse la justicia por sus manos, hacer lo que siente que tienen que hacer. Sí, señor, hay que dejar que la gente que sabe haga lo que tenga que hacer. Nos vamos a movilizar. Aquí me dicen que no, porque nos tenemos que incluir todos, tenemos que poner todos nuestro lado, hacerlo de la mejor manera que sabemos y permitir abrir camino para que los que tienen en sus manos el poder de hacerlo puedan hacerlo, aperturar camino a nivel energético, a nivel lumínico y ver muchas bendiciones, porque de lo que nos vamos a estar enterando en las próximas horas no es nada fácil. No es nada fácil. Aquí vienen movimientos muy potentes y muy fuertes. Quizás porque saben que si no es ahora, es nunca. Quizás porque saben que si no se hace esto ahora, no es nunca. También veo intenciones de dar como un pistoletazo de partida para actuar, para accionar, independientemente de quien tenga que caer. Algo así estoy sintiendo. Independientemente de que caiga quien tenga que caer, las personas que están haciendo esto ahora mismo no les importa prácticamente perder sus vidas en pro a esta lucha y esta batalla. Me siento guiada a sacar una carta de este oráculo que es muy importante porque me salió esta carta en inicio y tengo que hacerlo. Aquí me sale el niño, un niño, número 7. Wow, número 7. Déjame esta carta para poder leerla al final, nivel de oración. El niño. Nos están hablando de energías que aparentemente puede ser que nos parezcan que no entienden de lo que están haciendo, o quizás podemos pensar que lo hacen por inocencia, lo van a hacer por inocencia. Dios permite, por favor, que no haya complicaciones para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras almas jóvenes. Pero sí es cierto que va a haber una implicación bastante importante de gente que ya no aguanta más esto, gente que lo que quiere es su libertad. La estrella me lo ratifica. La estrella nos habla en tarot de juventud, igual que en carro. Igual que el carro representa la energía masculina, la estrella representa a nivel
de cronológico a las mujeres. Revuelta femenina, mujeres enardecidas, mujeres defendiendo sus derechos, defendiendo defendiendo lo que son, su energía femenina. También me están hablando en este momento, no quiero ser cruda con lo que voy a decir, muchísimo movimiento interno a nivel de lastimar a mujeres, dañar a mujeres, mujeres lastimadas, mujeres heridas, mujeres perjudicadas que están sufriendo un terror, un horror. Piden oración en este momento, piden nuestras oraciones, piden nuestro apoyo a nivel energético. Claro que sí, vamos a enviarles luz a estas mujeres, estas jóvenes que están sufriendo ahora mismo. Va a ocurrir un milagro, claro que sí, para ellas. María Santísima, por favor. María Santísima. Voy a cambiar de tarot, voy a cambiar de energía. Si hay alguna pregunta, por favor, sería un momento oportuno para hacerla. Sí, bueno, luz para todos los que están ahorita en dolor por culpa de estos criminales. En esta mesa, en lecturas anteriores, sí se planteó de que emulando esta gesta con un juego de ajedrez, que la reina siempre iba a quedar preservada en su puesto, en el tablero, y que el rey posiblemente podía salir del tablero, salir del país. La opinión pública no tiene problema con esto, ya hay muchos venezolanos valerosos, libertarios, que han luchado por Venezuela desde el extranjero cuando les tocó, como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y recientemente Rómulo Betancourt, pero la duda que hay actualmente es el país escogido. ¿Será España un país idóneo para estos movimientos que va a ser ahora el mundo, o tendrá dos frentes enemigos, que es la dictadura de Maduro y la dictadura de Pedro Sánchez? Exactamente, mira, vamos a hablar algo aquí muy importante. Mientras me estás haciendo las preguntas, me han saltado estas tres cartas. Fíjate algo. Tenemos el 2 de copas, la reina de copas y el 10 de espadas. Fíjate algo, ahora mismo hay un pulso bastante fuerte, esto es una estrategia, esta es una movida nada fácil, señores, nada fácil. Esto inició con una buena conversación, al principio pareció que era lo adecuado. Hubo un manejo, hubo interferencia de parte de la Reina de Copas para evitar que esto ocurriera, pero no se pudo. Era como por así decirlo, la única manera de hacerlo. En ese momento que se vio esta prioridad, se hizo de esta manera. Fue la manera más acorde a nivel de emociones para buscar el bienestar de Edmundo, claro que sí. Primeramente su estabilidad física y emocional. Ahora mismo, lo que sí me están recomendando las cartas, voy a sacar aquí, porque este 10 de espadas me está hablando de que una vez saltado, una vez saltado el puente, puede ser que las cosas empiecen a cambiar, que haya como una especie de cambio de energías, de traición, de que como lo que me prometiste no era, de que como que lo que yo pensamos en un principio no era. Aquí fíjate, me vuelvo a hacer otra vez el 8, wow, el 8 de espadas me habla de aprisionamiento, me habla de retención contra la voluntad. Ahora mismo hay comunicaciones que se están obteniendo, se están dando para evitar que esto ocurra. Vamos a orar, vamos a pedir que por favor que esta decisión que se ha tomado haya sido la mejor. Sí es cierto que hubo muchas comunicaciones en las que se ofreció unas copas de paz, se ofreció unas copas de paz, se habló, se conversó y se confió, pero una vez atravesado el panorama, tengo esto que no me gusta mucho. Mira, aquí tenemos otra vez espadas, mira, tantas espadas aquí no me están gustando. Aquí claramente va a haber que trabajar muy rápido para procurar de que Edmundo salga también de España. A nivel energético me lo están hablando, me están diciendo que al principio pintó bien, fue como que una salida inmediata, quizás no fue una decisión bien tomada, se tomó en medio de cierta tribulación mental, pero el camino no lo veo claro aquí. Sí, aquí hay un rey. Aquí hay una persona que obviamente cambió la copa por la espada.
Aquí hay una persona que empezó siendo de copas y hasta está haciendo hora de espada, está haciendo hora de espada, que está cambiando como que su narrativa, como que su verbo. Ahora posiblemente en estos próximos momentos, y yo no quiero adelantarme y hablar más de la cuenta porque es delicado, claro que sí. Por eso es que voy a intentar hacer conexiones diarias, conectarme diariamente, pero ahora mismo esto es una fotografía del tiempo real, cómo están las cosas ahora mismo hay discusiones, hay problemas, hay encuentro de opiniones, hay como que yo me prometiste algo y ahora no me lo estás cumpliendo, no me siento tan libre como me prometiste que iba a estar. Posiblemente eso genere muchos movimientos también acá en España. También acá en España va a generar una movilización de la sociedad española. Recuerda que aquí en España hay muchos venezolanos, también hay muchos dirigentes que han sido por supuestamente que irresponsables, pero también hay mucha gente que hemos sido bastante consecuentes con la libertad, hemos sido solidarios con la libertad, así que es difícil ahora mismo para el plano de lo que es el gobierno español dictaminar lo que realmente quieren dictaminar. Sí, señor. Aquí sale un comodín. Me vuelve a salir otra vez la estrella. Me vuelve a salir por segunda vez el arcano mayor de la estrella. Aquí lo tenemos en diferentes tarots. La estrella me está hablando de que va a haber una interferencia ahora acá en España porque hay como una especie de poder interno que no va a permitir que las verdaderas intenciones de el gobierno de acá ejecute lo que quiere ejecutar. Va a haber intervención, va a haber una especie de mediación, siempre para proteger y resguardar al mundo. Las intenciones no eran buenas de principio, pero siento por las energías que a medida que trasciende el camino, se van a ir aclarando y van a ir mejorando para él y para su familia, claro que sí. Hay comunicaciones, estos son movidas a nivel, mira, fíjate algo, esto va a venir, me están diciendo, a nivel de energías femeninas mujeres de acá, mujeres españolas, que no van a hacer ojos, no van a permitir por nada que ocurran más injusticias. Aquí hay mucho compromiso. Fíjate algo, aquí hay una fuerza femenina. Acuérdate que el arcano mayor de la fuerza tiene una energía femenina muy potente, muy dura. Esta es una energía que domina el león, que doblega el león. Sí, señores, vamos a estar, mira, yo no me voy a ir más adelante, solamente te puedo decir porque si sigo sacando voy a seguir viendo el panorama de lo que está sucediendo y es la idea, pero sí es cierto que vamos a ver la parte de abajo. Mira, me sentí guiada a sacar la parte de abajo y nada más y nada menos que la suma sacerdotisa, la papisa, mujer, energía femenina empoderada. Aquí hay mucha energía femenina. Vamos a estar viendo en las próximas horas mujeres de poder aquí de este lado en este continente europeo, aplaudiendo la decisión del mundo de estar aquí, vigilando como buenas madres cualquier movimiento negativo que se pueda ejecutar hacia él. Las intenciones están como ustedes vieron hace poco. Doy gracias porque se esclareció el panorama, se esclarecieron las energías y me siento más tranquila por esto, me siento más confiada. Mi gente, estamos viviendo momentos muy fuertes, me quedo con este niño que en la cabeza, me quedo con lo que está pasando en el territorio venezolano internamente, me quedo con las movilizaciones que están habiendo en los sectores populares de Venezuela, me quedo con ese enardecimiento de esa gente que está tomándose prácticamente ahora mismo que la justicia por sus manos, no sabemos qué vaya a pasar. No vamos a especular, claro que no, pero sí hay un panorama bastante amplio que tiende a abrirse. Me encanta, me gusta esto que estoy viendo acá. Vamos a abrazarnos más que nunca, vamos a confiar en nuestra luz, por favor. Ahora mismo se nos pide, se nos suplica a nivel energético que subamos las energías, que no creamos en mentiras, que no creamos en que nos bajen las energías, no veamos a esta gente en sus falsas celebraciones. Recuerden que ellos están completamente enfermos, perdidos y desesperados. Y junto a ellos todos los que los han seguido y todos los que han caído en sus trampas. Mi gente, los quiero mucho y lo saben. Yo hablo desde el corazón, con toda la intención de que conectemos y de que todo salga perfectamente bien. Me quedo con esta carta de este oráculo que dice de los ángeles guías de Avalon, la abeja.
Wow, la abeja número 16, 61, número 7, se repite el número 7. Importante, esto se habla de suerte, laboriosidad y dulce victoria. Recuerda que las abejas trabajan en equipo, las abejas trabajan en colmena, las abejas trabajan organizadas y tienen una organización quirúrgica y milimétrica. No se permiten un fallo, así que vamos a confiar en que todo está saliendo bien, que todo se está haciendo como tiene que hacerse y que las energías nos están cuidando y nos están protegiendo, aun cuando así no lo creamos, como las abejas, unidas, trabajando en colmena para obtener nuestra máxima victoria, nuestra dulce victoria. Venezuela, oro y miel para ti, Venezuela, siempre oro y miel. Te quiero mucho, bendiciones y hasta mañana, porque esto requiere mucha conexión, mucho trabajo energético y lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, claro que sí. Bendiciones.